Eh, eh, para así como dicen los maestros, ¿me pregunta o me está contestando? Pues no sé. Le pregunto si estoy bien. Bueno, miren, en cuanto a la administración, es la misma palabra, no sé si alguien tenga ahí su Strong, que busque la palabra servidor o servicio. Servidor. Bueno, miren, para no llevarnos más tiempo, porque sí tenemos poco tiempo, sé que ya muchos llegaron del trabajo y pues quieren descansar. La administración, según el diccionario, es la palabra diaconía, que quiere decir servicio, figurativamente ayuda, servicio. Dice que específicamente del maestro, o una técnica del diaconado, qué hacer, servicio, servir, es socorro, es un ministerio, alguien que tiene un ministerio o la función de un ministerio. Entonces, en el caso de los bien llamados o de los mal llamados ministros de alabanza, realmente el ministrar no es directamente un servicio a Dios. ¿Por qué? Bueno, no es que no sea directamente un servicio a Dios, sino que nosotros lo que hacemos, la función del sacerdote era que le traían los animalitos, se oraba por los animalitos, se ponían las manos en la cabeza de los animalitos, se remitían todos los pecados que traía esa persona que traía el sacrificio al animalito, se degollaba, se partía en sus partes la sangre en un recipiente, la sangre se rodeaba, se regaba alrededor del holocausto, y el animalito en sus partes se colocaba de cierta manera que había indicado el Señor. Entonces, pero la diferencia con los demás servidores, o la diferencia con los servidores que nosotros conocemos actualmente, es que no todos están capacitados para poder llevar a cabo esa tarea. Nosotros como ministros de altar necesitamos conocer y saber que nuestra función no es un servicio como tal, sino es un privilegio. ¿Por qué? Por lo mismo que les estaba yo diciendo. No a cualquiera se le da ese privilegio de servir en el altar. Por eso están nuestros hermanos que tienen una voz afinada, los hermanos que tienen la gracia de tocar algún instrumento, las hermanas que Dios les dio la gracia de danzar, con gracia precisamente, ya sea de cualquier grupo de artes, o los hermanos que también les fue dada una gracia para poder desempeñarla y alabar a Dios y administrar la presencia de Dios. Nosotros lo que hacemos, ayer lo platicaba con un hermano, nuestra función hoy en día es remitir esos pecados al Señor. A lo mejor los animalitos, más bien no a lo mejor, los animalitos hoy en día ya no son literales, ¿no? Y no es que la iglesia vayamos los animalitos, ¿verdad? Pero finalmente somos un rebaño de Dios, somos la oveja, el rebaño del Señor. Entonces, de alguna manera, nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Para ello, estamos nosotros como ministros de alabanza, entregarle y llevarle y levantar esa ofrenda a Dios y rogarle y ponernos en la brecha y decir: Señor, perdónanos, te traemos aquí estos sacrificios, te traemos los pecados del pueblo, te traemos estos sacrificios de tu pueblo, te rogamos que tú los recibas, te suplicamos que tú tengas a bien recibirlos, Señor.
Pero no nada más es así, como les decía yo, no a cualquiera se le da esa gracia o esa tarea. Habla de la administración sacerdotal, de la administración del sacerdote. Sabemos que hay diferentes tipos de administración, pero vamos a hablar específicamente de la administración como sacerdotes. Para empezar, y como ustedes saben, el Señor escogió la tribu de Leví para el sacerdocio. Leví significa unir, es decir, que es la labor del sacerdote, es unir los dos campamentos, es decir, el campamento terrenal y el campamento celestial. ¿Sabe alguien cómo se le llama a ello? A ese campamento. Ok, se le llama Mahanaim, es la unión de dos campamentos. Si ustedes en algún momento lo buscan en la escritura, la unión de dos campamentos se le llama Mahanaim. Los levitas comenzaban a aprender a los 25 años y a los 30, escucha bien, a los 30 empezaban con su vida sacerdotal. El Señor Jesús y David comenzaron su labor a los 30 años. Luego vino la gracia con el Señor Jesús y entonces vino el cambio del sacerdocio. El apóstol Pedro, si alguien lo busca en Hebreos capítulo 7, verso 15, o alguien, bueno, yo lo voy a leer para ir más rápido en este asunto. Hebreos capítulo 7, verso 15, lo va a presentar, va a estar allí proyectado por si alguien toma nota. Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, verso 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién está hablando? A Cristo. A Jesús. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, la iglesia se compone de hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? En Génesis capítulo 5, verso 2, dice la Biblia, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Es decir, nosotros somos un cuerpo sacerdotal cuya cabeza nuestra es Cristo Jesús. Si bien en el Antiguo Testamento no había reyes que pudieran ejercer ese sacerdocio, eran dos oficios diferentes. El rey manejaba lo político y el sacerdote manejaba lo espiritual. Que finalmente el libro de Levíticos, que ahora nosotros lo conocemos como Levíticos, era el manual sacerdotal. Es decir, el sacerdote únicamente mueve lo espiritual. David, a diferencia de los otros reyes, sí hizo labores sacerdotales porque conocía el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros, hermanos, tomamos decisiones ministeriales porque estamos, como les llaman en otros ministerios, bajo otra dispensación. Le llaman que estamos viviendo la dispensación de la gracia. Perdón. En el libro de Levíticos vemos el sacrificio de Jesús como figura, porque se ofrecía un corderito y luego se quemaba ese corderito. Es decir, había fuego, había combustión.
como cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y luego a las partes más bajas de la tierra. Hay muchos que dicen que bajó al infierno. Es decir, el Antiguo Testamento se hace patente o se hace presente en el Nuevo Testamento y viceversa. El Nuevo Testamento se hace presente en el Antiguo Testamento con esto de los sacrificios. Ahora, esto como introducción. Vayamos al primer punto. Levítico capítulo 4, verso 24. Levítico 4, 24. Vamos a ver primero la limpieza personal. Dice Levítico 4, 24. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Dónde estaba el altar del holocausto? Ya en un principio de estos discipulados nos hablaron del sacerdocio, nos hablaron del templo, cómo estaba constituido el templo, dónde estaba cada elemento. Alguien que me diga dónde estaba el altar del holocausto ubicado. Dios mío, si no vamos a tener que volver a repasar todo eso. ¿Y de qué material estaba hecho ese altar? En el atrio del tabernáculo, frente a la puerta del lugar santo. Ok, ¿y de qué estaba hecho? De bronce. De bronce. Es correcto. Y el bronce representa la humanidad. Ajá. Entonces, en el atrio, que se le llama, estaba ubicado en el atrio, ahí todavía nos podemos mover a nuestro antojo, pero dentro del tabernáculo. Podemos ir de allá para acá sin ningún problema. Bueno, pero diría mi jefe, esos son otros 20 varos, ¿no? Pero ok, veamos. Al líder que estaba poniendo la ofrenda por su pecado, escuchen bien, líderes, escuchen muy bien, pongan mucha atención. Los líderes necesitamos, y esto lo digo aquí, para que no vayan a decir al rato, hermano, esto nada más nos lo hubiera dicho a nosotros. No, porque también tenemos una nube de testigos que pueden indicarnos, ya con este conocimiento, las cosas que nosotros como líderes estamos haciendo mal también. Los líderes necesitamos una limpieza por el pecado, una limpieza personal que debe de hacerse, escucha bien, antes de ir a la batalla, para que, como decía Pastora Rosy ayer, no le demos la autoridad al enemigo sobre nosotros. No le entreguemos las armas. Nosotros como líderes necesitamos primero nosotros limpiarnos. En algunos casos el macho cabrío, sobre todo en el mundo secular, y hablando de la religión, o si se le puede llamar de religión o secta satánica, en algunos de los casos el macho cabrío representaba a Baphomet o al mismo diablo, incluso a Azazel, que son nombres también de demonios, que el Señor los reprenda. En Jeremías capítulo 50, verso 8, que es el siguiente pasaje, mi hermano, dice: oí de en medio de Babilonia y salí de la tierra de los caldeos, ser como machos cabríos al frente del rebaño. Es decir, los machos cabríos estaban al frente, estaban liderando, eran los líderes del rebaño. Así es que, hablando de machos cabríos, nosotros somos esa figura que va al frente del rebaño. En el lado positivo, un macho cabrío, escucha bien, es el líder. El avivamiento, escucha, el avivamiento y la limpieza comienza por nosotros los líderes.
El sacerdote es el primero, escucha, es el primero que se debe limpiar. El primero que se debe limpiar, el primero que debe de tener contacto con el sumo sacerdote, que es nuestro Señor. Por eso la exigencia de que nosotros como líderes nos comprometamos con Dios y tengamos un acercamiento más aún que a los que estamos liderando. Aún más todavía. La primera administración sacerdotal es, escucha, la limpieza personal, hablando de los líderes. Repito, y perdóname que sea repetitivo, pero quiero que esto se nos quede muy bien grabado a los que somos líderes. Y no solo a los líderes, también con las ayudas, no se escapen, no se hagan, no os hagáis. También las ayudas deben de estar limpiándose constantemente. Son los primeros que van enfrente del rebaño. Diría el pastor Ricardo, ¿amén o no amén? Amén. Ya se fueron y ya me dejaron solo aquí. Canijos. Vamos al punto número 2. Éxodo capítulo 14, verso 14. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Permítame tantito. Ok. Ahí está. El leproso, escucha, era examinado por el sacerdote que le daba un diagnóstico sobre impureza espiritual. El sacerdote le ponía sangre en el lóbulo derecho, en el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. En el lóbulo es donde se marcaba al esclavo por amor con una lesna. Primero, el sacerdote aislaba al leproso, pero luego lo iba limpiando después de habilitarlo. El Señor facultaba al sacerdote para que limpiara al leproso. Debemos ver quiénes estaban leprosos en la Biblia y la causa por la cual, escucha, fueron contaminados. Y si este punto me gustó porque me gustaría precisamente dejarles esta tarea, que investiguen ustedes quiénes estaban leprosos y cuál fue la causa por la que fueron contaminados. Por ahí anótenselo. Este sábado que viene al otro, y Dios lo permite, vamos a ver quién hizo la tarea. Naamán tuvo que darse 7 zambullidas en el Jordán porque le vino la lepra por el orgullo. Escucha bien, esta es una de las causas y ya te di un punto. María fue llena de lepra por murmurar. Escucha, por murmurar. ¿Contra quién? ¿Contra su hermano y la esposa de su hermano? Contra su hermano Moisés. ¿Y quién era su hermano Moisés? ¿Qué era Moisés? ¿Qué función tenía? ¿Sacerdote? Era el líder. Así es que aguas de estar murmurando contra los líderes. La lepra, escucha, la lepra es capaz de detener incluso un campamento. Así es que
Si nosotros vemos que nuestro grupo no camina, que nuestro grupo no crece, que siempre están los mismos, que no se añade nadie, aguas. O se añade, pero no hay un crecimiento, aguas, porque por ahí puede que haya murmuración. Y no solamente de los grupos hacia el líder, sino puede ser al contrario también, porque aquí lo que dicen, la murmuración puede detenernos. El orgullo, aguas líderes, el orgullo también puede ser un motivo de que venga una lepra. Y la Biblia dice que al altivo o al orgulloso el Señor mira de lejos. ¿Y por qué nos mira de lejos? Muy sencillo, porque nos aleja de su presencia. Aguas, aquellos que decimos de repente, ay, es que yo soy el líder. Aquí las cosas se hacen como yo digo porque yo soy el líder. No tienes que estar diciendo que eres el líder si das fruto como tal. El orgullo puede traernos lepra. El orgullo y la arrogancia. Es correcto. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no tenga que salir a la luz. Así es que hay que tener mucho cuidado nosotros que somos gente de altar, que somos sacerdotes, que ministramos al Señor, que llevamos ante el Señor los sacrificios por el pecado y que ministramos al pueblo la presencia del Señor. Hay que tener mucho cuidado. El dedo pulgar es muy importante. ¿Qué les pasaba a los que les cortaban? ¿Se acuerdan que en una historia, si alguien se acuerda, a quién fue que le cortaron el dedo pulgar? A los reyes. ¿Alguien se acuerda a quién fue? A los reyes. A don Libiosec. ¿Y para qué servía el dedo pulgar? ¿O para qué es el dedo pulgar? De apoyo. ¿Sabe? Si no tenían el dedo pulgar, no podían empuñar una espada. Se inutilizaban para la guerra. Les cortaban también los dedos de los pies, porque los pulgares sirven para el equilibrio del cuerpo. Es decir, si no estamos listos, si caemos en el orgullo, si caemos en la altivez, si caemos en la murmuración, si ministramos a Dios para acabar pronto, indignos delante de Él, hermano, es bien importante que nosotros, vamos a decirlo así, preservemos el dedo pulgar, porque si nosotros entramos, si nosotros entramos a la batalla espiritual en la alabanza, en una intercesión, en una ministración, hermano, y no tenemos